nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Repensé, por decirlo de esa forma, el hecho de poder compartir esta tarde esta reflexión, no sé si testimonio o enseñanza en particular, porque el día de ayer recordaba, o de repente surgió o viene a la mente el recuerdo de que inicié a predicar un mes de julio. Estamos en el mes de julio y han pasado varios años y yo siempre lo he pasado por alto, pero ya de repente surgió la condición de que yo comencé a predicar un mes de julio de 1999. Sí, yo sé que está diciendo usted, a los 5 años, sí, hermano, así, era niño predicador. Si no me sacaron las noticias, no sé por qué, pero, y han pasado, bueno, usted ha sacado ya la cuenta, ¿verdad? Han pasado ya sorprendentemente, y le digo sinceramente, sorprendentemente, 20 años, y no digo que sorprendentemente en el aspecto de que sea mortificante hablar de 20 años, sino más bien de que uno se conoce, y quizás una de las cosas a las que siempre he tenido desconfianza, ahora no es una condición, digamos, lo personal, sino que la Escritura lo dice, el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo, le dijo, Timoteo, ¿alguien recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo? Uno de los varios consejos, le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo. Entonces, esa condición siempre ha estado presente en mí, porque aunque usted no lo crea, después del primer año, no de estar predicando, sino de haber recibido al Señor, para mí lo más sorprendente era decir, híjole, 1 año y todavía estoy en la iglesia, porque ni yo creía en mí mismo. Yo decía, mí mismo no vas a aguantar. Entonces, sin embargo, el tiempo ha transcurrido y para bien, no voy a decir para bien o para mal, sino para bien, de alguna forma algo se aprende en el transcurso de este tiempo, algo se aprende. Y yo quiero hablarle específicamente de eso, de las cosas que Dios ha permitido que pueda aprender en estos años de ministerio, en estos años de predicación, entre las cosas extraordinariamente satisfactorias y entre las cosas que lógicamente uno no quisiera vivir, no quisiera pasar, pero es parte de lo que hay que vivir. Y si Dios en su corazón pone que usted le sirva, que usted desarrolle un ministerio, bonito fuera poderle animar y decir, hermano, de aquí en adelante agárrese, que Dios lo va a bendecir enormemente, que Dios lo va a llevar a usted a cosas inimaginables, cosas que puede ser cierto. Pero la otra parte que es cierto es decirle, hermano, lamento decirle que en el camino del servicio, en el camino del ministerio, usted se va a encontrar con tantas cosas, muchas de ellas malas. Muchas veces usted se va a desilusionar de personas. Muchas veces usted va a creer que aquellos que se mostraban amigos iban a ser amigos para toda la vida, y no es verdad. Uno se va a encontrar con mucha gente, hermano, habladora. Cuando digo habladora me refiero a gente que le va a venir a decir, mire, yo aquí voy a estar y siempre voy a estar con usted y cuente conmigo y no sé qué y no sé cuánto, y cosa que es mentira, cosa que no es cierto. Entonces uno en algún momento experimenta la desilusión, experimenta la frustración. Uno esperaría que porque le voy a servir a Dios y le voy a trabajar a Dios, entonces todas las cosas saldrán siempre de la mejor manera. Hermano, lamentablemente no es cierto. También hay fracasos, también hay momentos en donde uno se cuestiona y dice, ¿realmente Dios me ha llamado a esto? ¿Realmente estaré pagando algo? Porque, ¿por qué las cosas no resultan como quisiera? Hermanos, y
hay cosas muy gratas, muy satisfactorias. Quizá una de ellas Dios me las regaló en el mismo momento que comencé a predicar. El primer día, que por cierto fue aperturando un culto de la mañana. No me pregunte cómo, porque creo que ahí es parte de las cosas sobrenaturales de Dios. En aquel tiempo, hoy, hagamos referencia a nuestro tiempo. Hoy queremos iniciar algo y lo publicamos, ¿verdad? O hacemos todo un trabajo de publicidad y lo ponemos a las redes y procuramos darlo a conocer y todo eso. En aquellos tiempos, cuando todavía no habían redes sociales, estoy hablando de 1999, no contábamos. Ustedes ya tenían 10 años, algunos de ustedes, estar con cosas, algunos más todavía, algunos más. Entonces, hermanos, en aquel tiempo uno no contaba con redes sociales, solo con los chambres de los hermanos, digo, con la comunicación de los hermanos, o sea, que ellos transmitieran la noticia. Entonces, hoy, hermano, hoy, estoy hablando de este tiempo, hoy me sorprende a mí enormemente recordar o saber, porque en ese lugar no teníamos culto los domingos por la mañana, solo había un culto el domingo a las 4 de la tarde. Entonces decidimos aperturar un culto a las 9 de la mañana. Y repito, no había todo un trabajo de publicidad ni nada de eso. Se convocó, se dijo va a haber culto. La iglesia en ese momento comenzaba, tenía menos de un año de estar funcionando. Bueno, es más, habíamos comenzado en un mes de febrero y en julio estábamos aperturando ese culto. Y ese primer culto llegaron 26 personas. Hermano, comenzar un culto con 26 personas es una hazaña, porque ahí, repito, la iglesia había comenzado en febrero, era la primera vez que iba a predicar, tenía un mes de estar estudiando en el seminario y de repente dijimos, bueno, vamos a aperturar. Yo no era el que estaba él estaba al frente de la obra, yo estaba apoyando y pues decidimos que comencemos el culto por la mañana. Y recuerdo específicamente el primer texto en el cual prediqué, y ese es el texto que vamos a meditar en esta tarde, y de paso es una de las razones del por qué el nombre de mi primer hijo. Yo prediqué la primera vez en mi vida en Josué, por eso mi hijo se llama Josué. Menos mal que no prediqué en Malaquías, ¿verdad? Porque Malaquías Quintanilla, o sea, no era del todo malo, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir con usted esta tarde ese primer texto bíblico que yo sé que usted lo conoce muy bien. Yo quiero citarlo nada más y quiero invitarle a que abra su Biblia en Josué, capítulo 24 y versículo 15. Vamos, leemos del versículo 14 mejor. Capítulo 24, versículo 14 y 15. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Lo tenemos? Amén. Muy bien, entonces démosle lectura a la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos. Padre y buen Dios, en esta tarde habla a nuestros corazones, instrúyenos, bendito Dios, y permítenos recibir de parte tuya, Señor. Que cuando nos retiremos lo hagamos de manera distinta de como hemos llegado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos.
Le decía, una reflexión sencilla son, pues, aspectos, experiencias, cosas que en el trayecto de este tiempo, de estos 20 años, uno ha podido aprender. Y una de las cosas, quizás la primera de ellas, que yo podría compartirle, y se lo comparto tal cual es, yo quisiera hablarle de forma bonita, de forma romántica y colorear, ¿verdad? Las historias, pero no me sale, hermano, no me sale, ¿verdad? Entonces, lo primero sería, si usted me pregunta si yo quería predicar, la respuesta, ¿o qué respuesta esperaría usted? Yo no sé si todos esperarían que yo le dijera, hermanos, y entonces yo sentí aquel fuego por llevar el mensaje y predicar y ganar. No, la verdad que no. La verdad que no. Le dije, no sé cómo llegaron 26 personas, no sé. Prediqué, este fue el texto. Después del mensaje hice un llamado, 3 personas recibieron a Cristo. Hermano, pero ni ahora. Ni ahora. Entonces, yo sinceramente no entendía todo lo que estaba girando alrededor. Tanto así que 3 personas recibieron a Cristo y para mí fue lo más normal del mundo. Ahora si 3 personas reciben en el culto, acá en el culto, 3 personas reciben a Cristo, uno se queda, wow, Dios, qué cosa más maravillosa. Era el primer culto, era la primera vez que predicaba y 3 recibieron al Señor. De esos 3, una, que era una señora ya mayorcita, no la volví a ver jamás, y 2 de ellas terminaron siendo servidoras en esa iglesia. Y si usted me dice, mire, y sentía, no, fíjese que no, yo tenía otras expectativas, otros anhelos, y yo quería una formación académica diferente, y aunque ya servía a Dios porque iba a evangelizar, iba con algunos ministerios de nuestra iglesia central, pero no era como que prioritariamente lo que más quería. En el ministerio, le hemos dicho por mucho tiempo, todos tenemos un llamado, todos, hermano. ¿Y cómo identificar ese llamado que tenemos en el ministerio? Porque la inquietud está allí. La inquietud está allí. Esa inquietud, usemos palabra técnica, esa cosita que de repente siente, ¿verdad? Ese impulso, ese es el llamado de Dios. Usted dice, a mí me llama la atención el trabajo con los niños y a veces me gustaría saber o me gustaría conocer. Hermano, ese es un llamado. Dios está hablando a su corazón, a su vida, para que usted se involucre. Mire, a veces yo he querido conocer cómo es eso que se desarrolla, Pan y Chocolate, que dicen que ganan almas, que oran por los enfermos, que contribuyen con el necesitado. Mire, a mí me llama la atención. No es que le llama la atención, es que Dios está haciendo un llamado a su vida. Entonces, de manera similar, Dios tenía un llamado para mi vida, condición que no me sentía yo tan convencido, tan seguro, que definitivamente eso quería desarrollar o eso quería hacer, porque como le dije a un inicio, hermano, y es verdad, yo decía, no, es que yo no creo que o sea, yo haciendo esas cosas no me veía en esa condición, Sin embargo, Dios en su misericordia quiso que lo continuara haciendo. ¿Con qué cosas se encuentra uno, hermano, cuando comienza a desarrollar el ministerio? Una de las primeras cosas que creo yo que va puliendo, hermano, el llamado, va puliendo al servidor, son las decepciones. Porque siempre hemos dicho, cuando todo va bien, hermano, si no cuesta, cuando todo va bien no cuesta nada. No cuesta decir voy a servir, no cuesta decir voy a ir a la iglesia, no cuesta decir me voy a entregar, no cuesta. Si lo que cuesta es permanecer a pesar de la dificultad, a pesar de la desilusión, a pesar de la frustración y continuar, voy a usar esta palabra, de necio haciendo aquello por lo cual Dios me ha llamado. En esas circunstancias Dios nos va puliendo. Y una de las primeras cosas fue la desilusión. Porque yo traía un concepto del mundo, un concepto de amistad muy fuerte, hermano, muy fuerte. El concepto que traía del mundo de la amistad era de que, hermano, donde comés vos, como yo, donde si algo te pasa a vos, me pasa a mí. Y ese era el concepto que traía, y era un concepto bonito.
Y la Biblia enseña que el que es amigo debe mostrarse amigo. El problema es que cuando vine al servicio, no dije a la iglesia, no al servicio, cuando vine al ministerio, hermano, uno pensaría de que si la amistad del mundo aparentaba ser tan genuina, tan auténtica, tan sincera, pues que entonces en la iglesia las cosas tenían que ser mejor. Eso es lo que yo quería encontrar. Ahora, ¿con qué me encontré? Que no es cierto, hermano, que no es verdad. Que las personas que estaban a mi alrededor, cuando comenzaron a ver que estaba desarrollándome en esa área, entre las primeras cosas que dijeron es, no, hombre, y este bicho. Hasta el día de hoy lo dicen, hermano. Sí, hasta el día de hoy lo dicen. Te dice, mire, y de repente estaba sirviendo, estaba trabajando con alguien que ya era un poquito mayor, que aún estaba en el seminario. Lo único que ya yo estaba en primer año, él estaba como en cuarto año, algo así. Entonces, y de repente comenzó a restringirme el hecho de que predicara, porque su argumento era, el púlpito no es para practicar. Y él era estudiante igual que yo todavía, con la diferencia que un par de años mayor. Entonces, como uno es necio, ¿verdad? Entonces continuaba involucrándome, participando en las diferentes actividades. Entonces surgió la otra situación que a uno le incomoda mucho. Este está así porque alguna bicha lo despreció. Y para mitigar el desprecio se fue a estudiar para pastor. Como cuando en el mundo dicen, me rompieron el corazón, me voy a hacer monja. Hombres desgraciados, todos son iguales. Entonces aquí lo cambiaron, ¿verdad? A los cristianos. De lo vacilaron, entonces no, pastor se va a hacer. ¿Cómo que si lo salva uno de eso, verdad? Y uno esperaría que las personas mayores, cristianas, apoyaran al joven, al que está comenzando, al que está queriendo, digamos, desarrollarse. Y repito, y más el concepto que traía del mundo, yo esperaba autenticidad. No lo encontré. Con el paso del tiempo me he dado cuenta que hay personas muy sinceras, hay buenos cristianos, pero también hay malos, hermano. También lo hay. Hay gente que va a estar con uno de manera incondicional y hay otros que no van a estar con uno. Hay gente que lo va a impulsar, le va a echar la mano y lo va a levantar si uno cae, y hay otros que lo van a terminar de apedrear. Eso lo he visto en este tiempo. Pero eso no significa que uno va a condicionar su servicio y su llamado a la condición de los demás. Porque servimos a Dios a través de servir a los hombres, pero nuestra mirada sigue puesta ¿en quién? En Dios. Y si Él me ha llamado, Él me va a respaldar, a pesar de las circunstancias, de las situaciones que se van a enfrentar. A pesar de eso, le dije, las satisfacciones son enormes también, son grandes. Hay cosas, hermano, que uno no las ve de manera inmediata. Dejamos ese primer lugar después de año y medio y una vez más, si usted pregunta, mire, ¿y por qué se fue de esa iglesia? A esa corta edad hubo conflicto en esa iglesia. Era una mujer la que había comenzado, una misionera, y ella terminó pues yéndose del lugar. Yo terminé estando al frente y en ese momento de parte de nuestra iglesia central me dijeron, ¿está usted dispuesto a quedarse al frente de la obra? Yo tenía 3 meses de estar ya en el seminario, 4 meses, algo así, y no me sentía en la capacidad. Y le dije, no, mejor manden a alguien. Mandaron a alguien con quien lastimosamente nunca pudimos desarrollarnos, nunca. Entonces yo aprendí algo, y eso es otra cosa que quiero compartir con ustedes. Yo aprendí algo, y lo que yo aprendí fue, hermano, uno no abandona el barco en tiempos de conflicto. Si en algún momento uno va a tomar la decisión de cambiarse,
tiene que ser, hermano, en primer lugar, en silencio. Y en segundo lugar, porque usted ya no crece, ya no se edifica. Ya no. La única razón, hermano, válida desde mi punto de vista es que usted pueda decir, mire, yo me voy a cambiar de congregación porque yo no me alimento, yo no crezco espiritualmente. Yo no siento que avanzo en mi vida espiritual. Mire, si lo que ahí se predica no me alimenta, no me satisface, entonces, hermano, vaya y busque dónde alimentarse, vaya y busque dónde sus necesidades espirituales pueden ser satisfechas. Pero de lo contrario, si es porque, mire, porque el hermano fulano, porque la hermana fulana me quedó viendo mal, que porque fíjese que no sé quién dijo tal cosa, porque dicen que dijeron, que habían dicho, que habían oído, que murmuraron. No es una razón válida, hermano. Es que le dije a hermano Ricardo que cantara otra alabanza y la misma cantó. No, hermano, no es válido eso. No es válido. No es válido. Que Álvaro le cobró las pupusas, tampoco es válido. Él me tiene que cobrárselas, ¿verdad? No es válido, hermano. No lo es. Entonces en ese lugar, hermano, no avanzábamos. Estoy hablando en el plano espiritual y en el plano ministerial. La obra sí. La obra avanzaba. Entonces, si dijéramos, mire, ¿cómo terminó en la obra misionera? Una vez más, quisiera decirle, mire, y entonces yo sentí el llamado a las naciones. No, mentira, hermano. De ahí, porque no podíamos avanzar, entonces yo tomé la decisión de continuar sirviendo a Dios, pero yo quería, pues, servir en otro lugar. Entonces, hablé con quienes eran en aquel tiempo directores de misiones, les dije, ¿dónde puedo continuar sirviendo? Me dijeron, hay un lugar, y ese lugar es Jiquilisco, allá se está comenzando con la obra, si te parece. Y yo dije, ok, vamos. Hermano, y así fue como llegamos a la segunda obra. Estando allá, las condiciones fueron totalmente diferentes, totalmente en el aspecto de que mientras allá me restringían predicar, cuando llegué a Jiquilisco, que no era yo el que comenzó la obra ya, sino que había alguien con quien colaboramos, alguien con quien nos llevamos bien, alguien que yo defino y puedo decir, mire, él era un buen amigo, un mal líder sí, pero un buen amigo. Mal líder porque no me corregía cuando lo tenía que hacer, es más, era demasiado tolerante conmigo, pero buen amigo. Es el que le digo, con el que íbamos a comer pupusas, 2 pupusas, no se me olvida, 2 pupusas, y chiquitas, hermano. Y después sacaba el pedazo de dulce de atado, me partía un pedazo, me lo daba, después cuando me daba hacer poco de agua, y ¡plum!, la panza así. Era la estrategia del condenado. Entonces, llegué, era un día sábado, llegué allá, y para mi sorpresa, bueno, llegó y comenzó el culto, y yo estaba sentado adelante. Entonces el hermano, el que estaba allí, el que había comenzado, me presentó y dijo, bueno, él va a estar con nosotros a partir de hoy, así es que hoy él va a llevar el mensaje. Y me pasa, ni siquiera me avisó el condenado. Me pasa, hermano, y que lo agarren a quemar ropa a uno es complicado. Porque hay quienes dicen, no, pues predicar es abrir la Biblia, ¿verdad? Quiero ver aquí, donde caiga, aquí predico, y Judas se ahorcó. Hermanos, la palabra de Dios nos ha hablado a todos, ¿verdad? No, hermano, no es así la situación, no es así. Sin embargo, allá mis consiervos sabrán que uno de los consejos que le dan a uno en el seminario es que le dicen, siempre ande preparado. Usted no sabe cuándo o en qué momento le va a tocar predicar, usted siempre ande preparado, siempre. Entonces, acatando a ese consejo, pues tuvimos la oportunidad de compartir, hermano, y a partir de allí, después de que no me dejaban predicar, ahora me dejaban hasta un mes predicando a mí solito ahí. Ahora, eso contribuyó mucho al crecimiento, al desarrollo. Le dije, en el ministerio uno conoce gente muy noble, muy sincera. Una de las experiencias muy bonitas es que hasta el día de hoy, hermano, yo puedo ir allá a Jiquilisco y encontrarme con hermanos que están desde aquel tiempo. Hermanos que han venido aquí incluso, que nos han visitado en este lugar. Una de las sorpresas quizás más gratas, la tuve incluso el sábado anterior. El sábado anterior estábamos allá en nuestra iglesia central y de repente llega un muchacho
me saluda, me dice, hermano, ¿qué tal? ¿Y cómo está? Y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces, también ahí lo agarran a quemar ropa a uno, hermano. Y peor cuando le dicen, ¿se acuerda de mí? Y uno dice, ay, Señor. Y entonces, y tratando de hacer memoria, y gracias a Dios que lo había visto hace como 2 años anteriores, creo. Cuando yo conocí a este muchacho, él era un niñito. Tendría quizás él como, qué sé yo, unos 8 años. Yo ya tenía 12. Entonces, y me dice, de Jiquilisco, y me da su nombre. Híjole, ya te identifiqué, ya te identifiqué. Saber que son niños con los que uno ha compartido desde aquel tiempo, y saber que continúan en la obra, que están sirviendo, que están siendo productivos, hermano, eso es muy satisfactorio, porque de alguna forma, de alguna manera, Dios nos ha utilizado, y voy a decirlo con estas palabras, para que haya un vago menos, hermano, una persona improductiva menos. O sea, eso es gratificante, muy gratificante. Si usted me dice, mire, ¿qué otra gratificación? Quizá le va a parecer ridículo la gratificación que yo le voy a comentar, pero para mí ha sido de lo más hermoso que yo he experimentado, porque salía de acá de San Salvador a la 1 de la tarde muchas veces, y llegaba allá 2, 3 de la tarde, un viaje muy pesado por el calor y todo. Y hay una hermana a quien yo aprecio mucho, yo les he hablado de ella en varias oportunidades, porque es esa persona que les comento que es quiero ver un término suave para describirla, es cueruda, hermano. Sí, es cueruda, hermano, porque ella le han hecho sentir mal muchas veces, le han hecho sentir mal por causa de sus hijas, ha tenido muchas desilusiones en la iglesia, pero continúa estando allí y no tiene planes de salirse, continúa estando allí. Una vez le echaron, les he contado, le echaron, hermano, y me llama por teléfono y me dice, me echaron, ¿qué hago? Usted vaya, le dije. Pero si el hombre, cuando dijo el hombre estaba hablando del pastor, pero si el hombre me dijo que ella no fuera, y que va por él, pues le dije, te va por Dios, usted vaya, pero si me cierra la puerta, métase por la ventana, le dije, pero usted vaya, hermano, y ahí está, llegaba allá a la iglesia, y esa vez que llegué, esta persona, esta hermana, tuvo quizás uno de los detalles, repito, para mí más bonitos que he experimentado, porque en mi vida, yo no sé a cuánto les gustan acá los cangrejos, ¿a cuánto les gustan los cangrejos, hermano? Que Dios les bendiga, ¿verdad? Tienen una bendición adicional por eso. Entonces, lo complicado, yo no sé de cuántas maneras distintas usted puede preparar ese exquisito platillo nuestro. Solo sancochado, ¿verdad? En sopa y ni modo. Esta persona se había tomado la delicadeza. No me pregunte cómo lo hizo. Esa vez lo hizo, y que pienso, le voy a reclamar la próxima vez que la vea. Porque quebró cada patita, cada tenaza, pero de una forma tan cuidadosa que ninguna de sus patitas se cayó. Hermano, lo cocinó y creó un ¿qué le puedo decir? Como un recaudo, una sopita. Qué cosa más extraordinariamente exquisita. Y hasta hoy recapacito que solo esa vez me lo hizo, lo voy a reclamar. Hermano, son cosas muy, en lo personal, muy gratificantes. Para algunos puede ser insignificante, para mí no. No lo era. Esa persona pasó también uno de los momentos, dijéramos, difíciles también, porque recuerdo que tenía tanta iniciativa que sin que se le dijera nada, decía, mire, présteme la llave, yo quiero llegar, quiero ir a hacer limpieza. Nos decía, si hay algo, si de repente ustedes dejan una ropa sucia, déjenla, yo se la voy a lavar. Y tenía esa disposición. No me pregunte cómo,
porque nunca nos dimos cuenta cómo sucedió que en una oportunidad, y digo, no nos dimos cuenta, porque con el otro hermano que le digo que estábamos allí, que un día se nos ocurre, dijimos, bueno, dejamos ropa y vamos a regresar rápido tal día, entonces mejor dejémoslo. La hermana dijo que nos iba a hacer el favor y lo dejamos allí, hermano. Y recuerdo que llegamos miércoles, nos habíamos ido lunes, llegamos miércoles, y cuando llegamos ya estaba la hermana ahí y la vemos muerta en llanto. Entonces la cuestión era, mire, y cálmese, ¿qué le pasa? Y la hermana estaba pero inconsolable. Pero cálmese, ¿qué le pasa? Cálmese. Y hermano, y no sabíamos que estaba llorando tanto. ¿Sabe por qué? Porque alguien, repito, nunca nos dimos cuenta quién, alguien había llegado y con un populino de lejía le había abierto un hoyito y se había divertido con nuestra ropa, ¿sí? Y toda la ropa manchada. Hermano, y la persona que no tenía nada que ver estaba, y le digo, hermana, cálmese, hombre, cálmese. Pero mire su ropa. ¿Qué le va algo? Ya cálmese. Pero es que no, es que mire, ¿cómo es posible? Y dije, con que le dañen el corazón a uno no van a dañar la ropa. Entonces, y son situaciones. Cualquier persona quizás llegaría a una conclusión y a una deducción y dijera, uno tratando de hacer las cosas bien y en lugar de que le salgan bien, le salen mal. Entonces, en lugar de tratar de hacer las cosas bien, mejor me doy por vencido, mejor no sigo más. Pero siempre he admirado a las personas que saben sobreponerse a ese tipo de cosas. Hermano, repito, que uno no quisiera pasar en el ministerio, que uno no quisiera vivir, pero pasan. Pasó año y medio en ese lugar y pues había la inquietud, ahí sí, le puedo decir, había la inquietud de querer conocer un poco más acerca del ministerio, de la obra. Se había metido una locura, y es que quería comenzar de cero. Entonces recuerdo que en una conversación con el que era director de misiones en aquel tiempo, le digo, mira, yo quisiera comenzar una obra, decime dónde no hay, y allí donde no haya, allí quiero ir. Y de repente yo le comencé a decir ciertos lugares, y le dije, por ejemplo, mira, le digo, pues allá en Puerto El Triunfo, cerca de Jiquilisco, allá en Puerto El Triunfo, allí me gustaría ir. Buenos cócteles hacen ahí, hermano. No sé si el Señor por eso me quería llevar hasta ese sector. Entonces le digo, mira, me gustaría. Y me dice, no, hombre, ahí ya hay. Y de repente no recuerdo qué otro lugar le dije, no, hombre, ahí ya hay. Y me dice él, mira, me dijo, allá en Santa Rosa de Lima no hay. Y yo ni lento ni perezoso le digo, yo voy. Ahora usted me pregunta, ¿conocía Santa Rosa de Lima? No. ¿Había ido alguna vez? Jamás. ¿Sabía que estaba lejos? No sabía. Yo creo que por eso le dije. Y me dijo, tal día vamos. Y fuimos, hermano. Fuimos. Y ya cuando íbamos llegando a San Miguel, entonces ya yo comencé a decirle, mira, y ya vamos a llegar. Y ya falta poquito. Sí. Y ya merito llegamos, ¿verdad? Y me dice, no, hombre, si falta. Hermano, la primera vez que fui y conocí, comencé a dudar y dije, no, pues quizás no me ha llamado para acá, Señor. Y usted me pregunta, ¿y por qué fue entonces? Porque me dio pena decirle a mi amigo, mira, ya no. Y recuerdo que fuimos a buscar un lugar para alquilar, para comenzar la obra. Y mire la bienvenida que le dan a uno, repito, porque uno espera en el ministerio, en la obra, uno espera que todas las cosas le sean favorables, y no es de Dios, pues. Y si es de Dios, pues todo tiene que ser favorable. No tienen que haber obstáculos, no tienen que haber situaciones adversas, pero hermano, no es verdad, no es así. Y usted dice, y si es de Dios, ¿por qué tiene que costar tanto? Le voy a decir por qué. Porque todo aquello que cuesta se llega a valorar, y todo lo bueno cuesta. Todo lo bueno cuesta.
Y andábamos buscando un lugar para aquel tiempo, allá en Santa Rosa de Lima, no, hermano, solo llegaban 2 radios de acá del país, 2 radios nada más llegaban, no había más señal nacional. Aquella gente sabía más de México que de El Salvador, hermano. Es cierto, porque toda la televisión era por cable, no había señal de televisión nacional, no había. Y la única radio que salía allá era la Chévere. Es verdad, tuve que oírla a la fuerza, hermano. Es cierto. Ahí conocí a hermanos como Los Temerarios y no sé. Entonces, llegamos allá, comenzamos a buscar y no conocían la iglesia, no conocían de nuestra iglesia, no la conocían. Y la única persona que encontramos que conocía de la iglesia nos dijo lo siguiente. Llegamos y preguntábamos por un lugar para alquilar y nos pregunta, ¿para qué quieren ustedes un local? Y le respondimos, pues, queremos comenzar una obra misionera. Venimos de parte de una iglesia. ¿Y de qué iglesia vienen ustedes? Nos dijo. Nuestra iglesia se llama Tabernáculo Bíblico. Dijo, de Toby. Yo no da cólera cuando le digan así. No, de Cristo, no de Toby. Entonces, sí. Y uno dije, conoce, nos va a abrir la puerta. ¿Sabe qué nos dijo? No, dijo, aquí han venido de Elín y no les ha pegado. ¿Ha venido de quién y no les ha pegado? Aquí no les va a pegar, nos dijo. Aquí no les va a pegar. Y cuando salimos de conversar con esta persona, pues yo lo puse en las manos del Señor, ¿verdad? Sí, exactamente, consúmelo, Señor, que se muerde la lengua, que le haga chicharrón, que lo muerde un perro, y después que lo muerda, que también, ¿verdad? Entonces, esa fue la respuesta. Para acortarle la historia, se logró establecer la obra, se trabajó de una forma similar a que como comenzamos acá. Los que tienen años de estar con nosotros lo recordarán que salíamos mucho a jugar fútbol, recordarán que se trató de llegar a niños principalmente o inicialmente. Eso se hizo allá. Y yo allá experimenté una de las cosas, o conocí una de las cosas que no sé si decirle que me alegra o me indigna, porque en la mañana, los domingos en la mañana comenzamos trabajando con niños, íbamos a las casas, los invitábamos, una familia nos permitió trabajar en su casa, luego alquilamos un pequeño local, luego había que trasladar a los niños, me prestaban un microbús y de repente los niños decíamos, mira, invita a uno de tus amiguitos, invitarlo. Y fíjese que los niños lo hacían. Y de repente ellos nos guiaban, decían, vaya, mire, allá a tal parte, allá mi primito, mi compañero de la escuela, dijo que sí iba a ir. Hermano, íbamos, poníamos el microbús enfrente, tocábamos la puerta, salían los padres. ¿Y sabe cuál era la deducción sencilla de los papás? Si andan más niños ahí, ha de ser seguro. ¿Nos prestas a los niños? Sí, llévenselo. Y andaba con un microbús, con aquel bicherillo ahí, hermano. Todo aquello. Y llegábamos al local, teníamos escuela bíblica con ellos. Los papás estaban tan convencidos que se los íbamos a regresar a mediodía. Porque nunca llegaron a conocer dónde estaban sus hijos. Nunca. Comencé a conocer las contradicciones de los padres. Porque cuando tuvimos los primeros bautismos, se bautizó una niña de unos 12 años, tenía la niña. Y la mamá no fue al bautismo, le autorizó que se bautizara, mas no fue, no la acompañó, nunca la acompañó a la iglesia. Esa tarde, eso fue en la mañana, esa tarde llegamos a traer a la niña, 12 añitos más o menos, para que fuera al culto a recibir su primera Santa Cena, a recibir su certificado de bautismo. Entonces la niña, repito, 12 años, una niña, salía de su casa con una falda que para criterio de la mamá no era una falda apropiada para ir a la iglesia. 12 años la niña. Y estábamos ahí esperándola, y cuando la mamá vio a la niña le dijo, y con esa falda, estaba hablando de lo corto de la falda, y con esa falda pensás ir a la iglesia, le dijo.
vaya a cambiarse. Entonces el hipote ya estaba en su etapa de rebeldía. Y le dijo, pero mire, ¿y qué tiene? Pues no, le dijo, así no va. Y nosotros ahí, bueno, no nosotros, yo ahí en la puerta así, echándome el rollo. Pues no vas, le digo, pues no vas. Si no te cambias, no vas. Y entonces dije yo, bueno, pero la niña tiene 12 años. ¿Quién le compró la falda? ¿Quién le compró la falda? La mamá. Y la niña iba para la iglesia. La mamá nunca la había acompañado, nunca la acompañó. Pero esa no es la falda para ir a la iglesia. Te compré esa falda para que vayas a pasear, para que vayas a una fiesta, para que vayas con tus amigos. Ahí sí te hubiera dejado ir con esa falda, pedazo de falda. Pero a la iglesia mejor no vas. Mamá, ¿por qué no me acompaña usted? Jamás tampoco. Y uno se da cuenta que a veces los padres creen que los hijos van a estar pequeños todo el tiempo. Los hijos crecen. Los hijos crecen. Y un día comienzan a hacer o a actuar de forma que le causa conflicto a los padres, y entonces los padres le echan la culpa a que son hijos rebeldes, o como irónicamente o irracionalmente a veces se dice, es que estos bichos me salieron malos. No, los bichos no salen malos, no son aguacates, hermano. El aguacate usted lo compra y dice, ay, me salió malo. No, los hijos no salen malos, hermano. A veces son el reflejo de nuestras actitudes, de nuestras decisiones inapropiadas, y después nos lamentamos cuando nosotros mismos hemos sido piedras de tropiezo para ellos. Muchas veces. Aquel tiempo, repito, uno experimenta muchas cosas. Ya les he contado esto porque una de las cosas o una de las experiencias que marcaron mucho fue en un mes de diciembre. Era el año 2004, si no me equivoco. Sí, usted saca la cuenta, sí, andaba por los 13 más o menos. Entonces, ya había una congregación pequeña, por cierto, y acá por ejemplo, para nosotros, 24 de diciembre, 31 de diciembre, son fechas donde los hermanos se congregan, vienen a la iglesia, hasta gente que usualmente no viene a la iglesia. Allá, hermano, es diferente. Allá incluso ni culto hacen las iglesias, ni culto hacen. Entonces, yo le pregunté a los hermanos y les dije, hermanos, miren, ¿hacemos culto el 24? Porque coincidía con un día que no había culto, creo que era viernes. No teníamos culto viernes, teníamos culto sábado. Les dije, hermanos, ¿hacemos culto el 24? Entonces, me dijeron, sí. Les dije, ok, esté bien, entonces, vamos a tener culto el 24 a las 6 de la tarde. Y algunos de ellos me dijeron, pero mire, ¿y no va a pasar con su familia? Entonces uno, como la lleva de campeón, le dice, no, mi familia son ustedes. ¿A qué les parece? O sea, yo voy a estar aquí con ustedes. Entonces, me voy ese 24, hermano. Yo no sé si alguna vez usted ha viajado un 24 de diciembre, eso es complicado, es horrible, es sofocante. No viaje los 24. Partimos para Santa Rosa. Llego allá al mediodía y comienzo lo que era habitual para mí hacer en ese lugar, a limpiar, a ordenar, a tener todo bonito. Después de tener ya todo listo, descansaba un ratito, luego me preparaba. A las 5 de la tarde, en punto, a las 5 de la tarde ya todo tenía que estar listo. Yo ya estaba listo, hasta camisa nueva había comprado, hermano, ese día estrenaba. Y a las 5:30 exactamente abría las puertas de la iglesia. Entonces ese día yo estaba muy entusiasmado. Era la primera Navidad que pasaba con los hermanos. Ya tenía 2 años de estar con ellos, pero era la primera vez que estaba en 24. Entonces yo estaba muy, muy entusiasmado. En aquel momento, para aquellos que recuerdan y les gusta la música y han estado en contexto con esto, había sacado su primer álbum, el hermano, porque ahora sí es hermano, Juan Luis Guerra, ¿verdad? Su primer álbum cristiano, merengue cristiano para honra y gloria del Señor.
¿verdad? Entonces, y para crear el ambiente, ¿verdad? Pues había puesto el hermano Juan Luis Guerra, el ambiente navideño en el Señor. Entonces, 5:30, y yo tenía en aquel tiempo una mala costumbre, digo mala costumbre, porque cada vez que abría me quedaba en la puerta, en este estilo, mira, como que dice, a ver quién va a ser el primer hermano que va a venir. Entonces me quedé allí, luego entré, se hicieron 15 a las 6, volví a ir a la puerta, volví a ver para un lado, para el otro, pues, ¿qué? Llegaron 5 a las 6 y no habían llegado. Yo dije, estos hermanos en manada se van a dejar venir todos de un solo, ¿verdad? Y de repente, pues, ya a las 6, ¿verdad? Y dije yo, pues no, apago la música y me pongo ya aquí en el púlpito y esperar que vengan para comenzar de un solo. Y estaba ahí y me quedé parado ahí 15 minutos, no llegaba nadie. Fui, ¿verdad? Otra vez para un lado, para el otro, y 6:20, y a las 6:25 me quité la corbata, ¿verdad? Dije yo, me mintieron, no van a ver. Había tenido, o ya llevaba, perdón, en ese momento ya me había graduado, llevaba 5 años de estar predicando, 5 años del ministerio, y durante todo ese tiempo lo que inapropiadamente había temido, yo pensaba, y el día que nadie vaya al culto, me preocupaba, me angustiaba eso. Y cuando salía a la puerta era por eso, porque decía, ¿y si nadie viene al culto? Porque yo pensaba que nadie llegara al culto era mi fracaso. Y yo aprendí, y se los he dicho acá, cuando las puertas de la iglesia se abren y usted no viene, ¿quién pierde? Usted, hermano, no yo. A mí Dios no me paga por cabeza, sino por mensaje. Y ese día llegó, no llegó nadie. Y yo recordaba que había escuchado algunos testimonios de hermanos que habían pasado por algo similar y decían, y entonces, y yo a la silla sola les predicaba. Y yo decía, no, a mí me da pena, chico. Y cante, yo no. Y estaba, y de repente, digo, ¿qué hago? ¿Cierro? Y que hay indecisión, ¿cierro? Pero, ¿y si vienen tarde? Y decidí no cerrar. Simplemente me fui a sentar en una de las sillas. Y ahí estaba, sentado, pensando en que, ¿qué pasó? Uno de mis temores, o una de las cosas que más temía, llegó. 15 a las 7, se asomó una cabeza. No fue la mano de Daniel, hermano, de Melning Uparsin, no. Pero sí fue, cuando digo, es literal, hermano, porque llegó un muchacho, no entró, metió la cabeza. Y en lenguaje de Oriente, mano, y yo cuando lo veo, yo no sabía si alegrarme o que me diera cólera, hermano. Sí, ella no se contesta así, Dios le bendiga, hermano, amén. No, Dios le bendiga, hermano. ¡Ay! Entonces, y mete la cabeza del muchacho. Hermano, me dice, ¿qué pasó? Le dije. Y ya terminó el culto. No ha comenzado, le dije. Y llegó. Y otra vez viene lo que uno ha escuchado en otras partes. Y con uno tuve culto. Yo dije, ¿hago culto con uno o no? Entonces viene, yo no le podría decir si mi parte espiritual o mi parte carnal. Solo sentí una voz de lo profundo que me dijo, no, chis, no va a hacer culto con uno, no. Entonces nos sentamos, platicamos un rato y después de eso me dijo, pues ya me voy. Vaya, Dios te bendiga. No, ni ofrenda le recogí, hermano, tampoco, o sea, no. Y se va. Entonces cuando ya eran las 7, cuando él se fue, dije, bueno, ahora sí cierro. Y cerré. Y si usted dice, ahí termina la historia, no.
a las 8 de la noche me estaban llamando. Y me llaman los hermanos de la iglesia, o uno de los hermanos de las familias de la iglesia, me llaman y me dice, no sabían lo que había pasado, no me preguntaron cómo estuvo el culto, no me dijeron nada, simplemente me dijeron, mire, ay, disculpe que no pudimos llegar, ¿cree que puede venir a comerse unos tamalitos a la casa? Yo quisiera decirle, y hermano, entonces yo los perdoné y dije yo, pues vale más el amor a un tamal que el desprecio de unos hermanos, pero no, le dije, lo siento mucho, no puedo ir. Pastor, y los pastores se enojan, nos encendemos en ira, hermano. Nos pasa. ¿Qué es lo que uno aprende con el tiempo? Lo que uno aprende con el tiempo es que son cosas que suceden, cosas que no está en mi potestad poder cambiar ni hacer, y que no me queda más alternativa que aprender a ser tolerante, porque yo no cambio a la gente. Con el paso del tiempo he aprendido que el que cambia a la gente es Dios, no yo, no mis regaños. Por eso yo no ando regañando a nadie. Bueno, casi, pero no soy yo el que cambia a la gente, el que la cambia es Dios. Y que en medio de esas situaciones que a uno sí le llenan de tristeza y de enojo, porque les cuento que yo les dije que no regañó a nadie, no, pero esa vez sí, fíjese que el siguiente culto, sí, regañé a los poquitos hermanos que había. Y les dije, ¿cómo es posible que ustedes me hacen venir y ustedes no vienen? No lloré porque soy muy macho, hermano, pero ganas tenía. Y una de las experiencias que más lo terminan marcando a uno, ¿sabe por qué? Porque le dije al inicio, no, si cuando todo va bien no cuesta, hermano, no cuesta. Mi experiencia ya acá en los planes, y aconteció allá abajo, fue un domingo por la tarde en donde llegaron 2 nada más. 2 llegaron, 2. Hay, bueno, 2 y el que estaba al frente del ministerio de retorno, con él eran 3, o sea, ya con 3 sí predico, hermano, porque la palabra dice donde 2 o 3, ¿verdad? Entonces habían 3 y conmigo 4, entonces sí, la hacemos. Entonces, hicimos culto. Pero uno aprende, y yo lo he compartido con algunos acá, y les he dicho, yo he aprendido a que mi mensaje no va a estar condicionado a cuántos hermanos haya en el culto. Yo le predico igual si hay 200 o si hay 4 hermanos. Yo he aprendido eso. ¿Sabe por qué? Porque los 4 fieles merecen la misma calidad de la palabra que los 200, que los 300 que puedan haber. Uno va aprendiendo eso. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil. Llegar o recordar en este momento la experiencia de 20 años. Si usted me pregunta, ¿le gustaría volver a vivir todo eso? Mi respuesta, lo más profundo de mi corazón es, no quisiera. No. Si me tocara comenzar de nuevo, no quisiera pasar todo eso. Sin embargo, todo eso es necesario para formarnos, para formar un carácter, para desarrollar algo que se llama amor por el ministerio. Y cuando usted desarrolla amor por el ministerio, ¿sabe qué nos volvemos también? Celosos. Si usted me pregunta, ¿usted es celoso con el ministerio? Bastante. Tanto así que no tolero que alguien venga a hablar mal ni de la iglesia, ni de los ministerios, ni de ustedes. No lo hago. Y algunos recordarán esta frase. Y si en algún momento eso acontece, sepa que yo siempre voy a apoyar al que está dentro más que el que está afuera. ¿Por qué razón, dirá usted? Porque eso he aprendido en todo este tiempo. Y los años que faltan, hermano, espero continuar aprendiendo siempre para servir primeramente a Dios y después a quien nos debemos. ¿A quién? A todos ustedes. Así que en esta tarde, un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy
en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renteros.